Estamos a un minuto de las 9 de la mañana y abrimos la primera entrevista. Ustedes saben, las vacaciones de invierno para educación inicial y primaria comienzan el próximo lunes de forma adelantada. Así se resolvió tras la alerta del Ministerio de Salud Pública por la alta circulación de infecciones respiratorias. Es en este contexto que recibimos a la consejera Daisy Iglesias para abordar este tema y bueno, y toda la polémica que se ha generado alrededor del mismo, ¿no? Bienvenida, Daisy, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, usted será consciente de toda la polémica, el revuelo, la incertidumbre en las familias que se generó, lo que mueve también en otros ámbitos de la economía del país, ¿no? Que paren las clases de forma inesperada, por llamarla de alguna manera. ¿Cómo fue que se tomó esta decisión que para muchas familias fue como inesperada, por lo menos, ¿no? Bueno, yo creo que fue inesperada para todos. El día lunes pasado fue citado el presidente del CODICEN en ejercicio, el doctor Gabito Sóboli, a la torre ejecutiva y allí se encontraban las autoridades sanitarias, estaba también el secretario de la presidencia y hasta parcialmente el mismo presidente para comunicar una situación que a nivel regional ya venía siendo alertada, incluso por la Organización Panamericana de la Salud, que yo traje aquí su alerta desde comienzos de junio, que estaba vinculada a la circulación de virus respiratorio de carácter muy virulento que afectaba particularmente a bebés y a niños de pequeña edad, pero con una gran preocupación por el circuito de contagios que se daba particularmente desde las instituciones educativas y especialmente en las instituciones que atienden a la niñez, o sea, no tanto a la adolescencia y a los jóvenes como es lo que está en el sistema de media y bachillerato y de ANEP. Esta información que llegó precipitadamente, estoy hablando del lunes a las 5 de la tarde, motivó una reunión especial, extraordinaria de CODICEN el martes a la mañana, puesto que había un pedido de adelantamiento de los asuetos correspondientes a invierno. Es tal el apuro o la sorpresa con la que esto se generó, que tuvimos una primera reunión a las 10:30 de la mañana, los 4 consejeros que estábamos en el país, y llegamos a algún acuerdo sobre cómo organizar la situación que no preveía precisamente el comienzo del asueto para todos el día 3. Pero sobre el mediodía llega una comunicación con un pedido de que sea a partir del 3, sí o sí. ¿Pedido de dónde? Del Ministerio, que luego entrega por escrito, ¿verdad? Que es el que muchos medios de prensa tuvieron acceso, lo cual motiva que ya en la reunión prevista para informarles del tema con la coordinadora de sindicatos de la enseñanza en la tarde, se le plantee este problema de adelantamiento al 3, con una variante muy especial en este año, que se había previsto el asueto de invierno para primaria no en las primeras semanas, como fue clásico y tradicional, sino en la última semana. En secundaria vamos a hablar, en secundaria y en UTU no hay ninguna modificación porque tienen 2 semanas de asueto. Quien desde el año 2016 fue recortado el asueto y llevado a una sola semana, fue en primaria. Y este año en particular no se la ubicó a comienzos de julio, sino que se la ubicó sobre el 17 al finalizar el periodo. ¿Fue un error eso, Daisy? Bueno, no puedo decirle qué evaluación realizaron las autoridades de primaria de ese momento, tanto la inspección técnica como... Digo, aplazarlo prácticamente después de la mitad de... La verdad es que le estoy diciendo que si fue un error o no, seguramente las autoridades de primaria, del momento en el que se definió el calendario, que hoy están otras autoridades, deben haberlo evaluado. Yo supongo que fue, esto corre por mi cuenta, que fue un cálculo. ¿Cuántos días debito de el porcentaje anual de días de asistencia y debito 4 en lugar de 5 porque uno es feriado y a veces los cálculos de este tipo te salen mal. Para hacer esa cuenta de que hay 184 días y no 183 de clases, por ejemplo. Claro, y una cosa de ese tipo, eso lo supongo yo, no puedo hablar por otros, es un supuesto mío,
porque cuando se trató este tema, yo personalmente todos los años, desde distintos lugares, he sostenido lo mismo. El periodo de asueto en primaria deben ser 2 semanas. Y en esta oportunidad quedó claro que no hablaba a raíz de un fundamento de cuántos días de vacaciones se tienen, sino de un fundamento científico, si bien yo no formo parte de ese campo científico, porque ya empezaron a circular informes de que los periodos de circulación de 15 días virósicos era correcto contemplarlos con 15 días de asueto. Y ese es el fundamento que tenían en el 60, en el 70 y aún en el 80 o en el 90 para determinar este asueto que abruptamente en el año 2016 fue llevado a una sola semana. Respecto al estudio de los días, yo estoy a disposición porque lo discutí antes desde otro lugar y lo sigo discutiendo ahora. Tuve un intercambio con un colega de ustedes que me decía, bueno, está nacionalizado además en un país extranjero, y me decía, en mi país los días de clase son 220 y acá son muchos menos. Y yo le digo, ¿y usted sabe a qué carga horaria corresponden? Porque en el contexto internacional Uruguay tiene horas de 60 minutos y en los demás países son de 45, lo cual permite que cuando usted llegaba en países como esos que tienen más al promedio diario, le diera 4.4 en esos países y 4.5 en Uruguay. Pero ese es como otro capítulo que a mí me interesa señalar porque se ha hablado con absoluta liviandad, a mi modo de ver, de la cantidad de días de clase en primaria, porque se ha hablado solo de primaria. Bueno, pero volviendo al tema, se fijaron, este asueto lo fijó Codicen para finales y ya sabíamos, porque todo esto fue tan vertiginoso como las familias. Tuvimos un intercambio telefónico, 3 miembros del Codicen con el doctor Silva, que se encontraba en Portugal, que si bien estaba en licencia, interesaba mucho su opinión, y ya allí se planteó el tema del 17 al 21, porque hay una cuestión que es básica. Primero, la salud. Bien, se resolvieron 2 semanas de asueto, que fue lo clásico y tradicional. O sea que podemos decir que después de 7 años volvimos por esta circunstancia a las 2 semanas en primaria. Bien, pero quedaba pendiente la última semana. En la última semana, ya en ese intercambio con el doctor Silva, era yo la que planteaba con más énfasis, mire que están las salidas, están por conocer el sistema desde dentro, y telefónicamente el doctor Silva, que ahora está por llegar, dijo, bueno, se considerarán esas situaciones en particular. O sea que van a hacer faltas justificadas. No puedo decirle eso porque el Codicen no se ha reunido. Le puedo decir que en lo personal creo que hay una situación a atender. La situación de aquellos que contrataron viajes al extranjero y no tienen reversión del mismo. Y esto no afecta solo a las familias, afecta a docentes. Yo tengo en mi celular llamadas de docentes que tenían reservado a Chile, que tenían reservado a Estados Unidos, porque visitaban familiares y me dicen, no puedo devolverlo, no me lo aceptan. Los que ayer de las agencias de viaje, tras reunirse con el Ministerio de Turismo, dijeron que es imposible reprogramar tantos paquetes. Debo quebrar una lanza por el vocero que oí de las agencias de viaje, porque planteó en primer lugar su preocupación económica e inmediatamente agregó, pero entendemos la situación sanitaria y lo primero es la salud. Me pareció correctísimo de su parte y me pareció muy interesante la búsqueda de alternativas. O sea, va a haber un pedido del Ministerio de Turismo, que fue esa reunión que usted menciona que se dio ayer, para que no se considere faltas a quienes se ausenten por viajes o por vacaciones que ya tenían marcadas. ¿Existe la posibilidad de que no se cuenten esas faltas o que sí, pero que sean justificadas? Independientemente del Ministerio de Turismo, el tema ya estaba planteado dentro de Codicen. Fue planteado en sesión. O sea que lo del Ministerio de Turismo refuerza una problemática que ya estaba en análisis. Y le aclaro, no es solo el problema de las familias que viajan. Tenemos problema de docentes que en ley, sin ningún tipo de cosa arbitraria, tramitaron
como corresponde sus salidas al extranjero para visita de familiares y no pueden devolver esos pasajes, como usted bien señaló. Así que creo que son las dos situaciones que Codicen debe tratar de manera inmediata. Sé que también Primaria está atenta a estas situaciones y yo supongo que en el día de hoy que reingresa el presidente del Codicen, trataremos esto porque son cuestiones que hay que tratarlas rápidamente. Si usted me pregunta mi posición, yo ya la expresé en la sesión anterior del Codicen. Tengo disposición y me parece necesario contemplar estas situaciones tanto en familias como en docentes. Daisy, le consulto porque ha habido muchas críticas, principalmente desde el Frente Amplio, respecto a la improvisación en torno a este tema. Usted decía que la comunicación del Ministerio de Salud Pública llegó el lunes respecto a la urgencia de cortar las clases por algunas semanas. La pregunta es, se hablaba mucho ya desde hace algunos meses de la circulación de virus que se habían desestacionalizado y que esto podía llegar a pasar. ¿Es un buen momento para repensar cómo establecer los calendarios teniendo en cuenta a la comunidad científica, a la cartera sanitaria para entablar y establecer esos calendarios de vacaciones? Si la comunidad científica dice algo, hay que tenerla en cuenta, pero la comunidad científica no había dicho nada. La Asociación de Pediatría se expidió ahora. Tengo aquí el comunicado que le parece correcto. Hay situaciones llamadas de emergencia. Tengo un colega en el norte, en Rivera, que se tomó el trabajo de poner en las redes qué significa la palabra emergencia. Hay situaciones que tú puedes prever y hay situaciones de emergencia que se precipitan que no las prevé. A mí no me llegó ninguna consideración de ninguna autoridad sanitaria del país, ni de ninguna autoridad médica o pediátrica previo al día lunes que dijera que había una situación compleja en esta materia. Pero tenían esta advertencia de la OPS. Bueno, pero eso tendrá que preguntarle al Ministerio y a la Asociación de Pediatría del Uruguay y a los médicos cómo la manejan, porque yo la procuré. Pero ANEP no es un organismo que trate de lo sanitario. En cómo se vienen dando tal vez esta circulación de virus respiratorios, justamente para poder prever y tal vez cortar antes las clases, empezar antes las vacaciones para evitar este tipo de situaciones, que es en definitiva lo que termina pasando este año. Pero si se puede pensar para el año que viene, por ejemplo. Pero a ver, ANEP no es autoridad sanitaria. ANEP no puede... pero define el calendario de vacaciones. Define el calendario de acuerdo a la información científica que tiene. Por eso planteo, pero a principio de año no se podrá hacer un balance de, bueno, esto tiende o va con esta línea, en el norte está pasando esto y puede darse en el sur. Digo, pensando un poco para Pero eso sí lo alertan a quienes les corresponde. Si usted no tiene ninguna alerta, supongamos, usted dice, bueno, acá en este espacio hay una circulación virósica y tenemos que irnos todos, pero usted podrá prever y el canal podrá prever suspender las actividades si tiene la información de quien corresponde en tiempo. Pero si usted lo que tiene es que todo está normal, usted no puede prever que aquí nos vayamos todos y se suspenda la actividad. Lo que trato de decirle es que ANEP se nutre de información científica para definir. Si la información científica no indica problemas, va a actuar de acuerdo a la información de ese momento. Ahora, si surge un emergente delicado y grave, lo tendrá que considerar como emergente. Si mira usted, lo mismo pasó con COVID y se dijo exactamente lo mismo. ¿Por qué no estaba previsto desde antes y gobernaba otro partido? ¿Por qué? Porque son emergentes de salud. Y esos emergentes de salud, si la autoridad sanitaria y quienes correspondan no lo tienen previsto, no le puede pedir a otro que lo prevea. Sí puede pedirle que prevea una situación que recién ahora comienza a hacerse pública, que es que la duración de los asuetos de 15 días a nivel de primaria no era para que todos tuviéramos 15 días de vacaciones. Eso sí, pero eso que yo estuve en otros territorios, lo saben ustedes, antes del 21, eso que lo decíamos algunos,
las autoridades nos decían que no era así. Claro. Entonces, este tipo de cosas a veces es muy cambiante. Creo que lo que todos queremos es que se resuelva de la mejor manera posible. Daisy, ¿cómo se va a resolver con los colegios privados? Bueno, hoy ya están varios medios de comunicación, que algunos han tomado 3 semanas justamente por esta situación, algunos están manejando que esa tercera semana haya virtualidad. ¿Cuál es la línea a seguir para los privados? Los colegios privados habilitados por ANEP se mueven por los reglamentos de ANEP, no tienen otros aparte. Si ANEP dispone que el asueto es entre tal y tal semana, es entre tal y tal semana, para los públicos y para los privados. Si después, en el transcurso del año, en los días hábiles, desean hacer sistemas mixtos de enseñanza, eso es una decisión de los colegios privados. Pero en lo que refiere a los asuetos, en el día de hoy lo que está establecido es que hay asueto del 3 al 14 para toda primaria, pública y privada. Y esas vacaciones se deben respetar porque es el calendario oficial. Como lo respetan los públicos, lo respetan los privados. Y luego tenemos, que creo que es el gran problema, la semana del 17. Exacto. Con un día además ubicado en el medio, que es un día feriado, que habrá que considerar, y esto por favor no lo tomen como que se va a resolver nada, habrá que considerar si es pertinente y adecuado reintegrar a 300.000 alumnos y 20.000 docentes un día para que el otro día sea feriado. ¿Eso cuándo se decide? Porque ya arrancan las vacaciones el lunes y no sabemos si vuelven, o sea, el 17 o el 19. Usted no puede prever una decisión respecto al 17 si, como dijo su compañera, no evalúa con la autoridad médica. Hoy hay 2 posiciones. Una es que hay que evaluar y la otra es que puede alcanzar con 15 días, lo declaró un pediatra, pero eso lo tiene que evaluar conjuntamente con la autoridad sanitaria, porque si la autoridad sanitaria le dice se ha solucionado el problema de las camas en CTI pediátrico, han bajado el número de consultas, los 15 días resultaron, es una situación, pero si la autoridad sanitaria le dice, mire, no, usted tendrá que evaluar pasada una semana la situación al 17, porque está en medio de una situación sanitaria, o sea, no es solo la voluntad administrativa, esto se está resolviendo porque tiene un pedido que dice adelante los asuetos al 3. Ahora, Daisy, me queda una duda respecto a los colegios privados que le preguntaba Lorena recién. Usted decía que se tienen que adaptar a lo establecido por la ANEP. No, se rigen por lo que dice Perfecto. ANEP, no se adaptan. Hay muchos que ya dijeron que la tercera semana de julio, donde estaban previstas las vacaciones, van a mantener esa semana adicional, digamos. En ese sentido, si ellos adelantaran asuetos que tienen en el previstos... marco de vacaciones no están. Si ellos adelantan asuetos propios, es una cuestión de decisión propia. No habría problema con eso. Es una cuestión de decisión propia, pero hay que ver cuál es el fundamento y qué asuetos se adelantan. Porque yo lo que escuché de parte de algunos con los que tuve oportunidad de conversar es que ellos estaban viendo en particular el día 17. Manejarlo con asuetos propios. Claro. Yo no puedo hablar por los colegios privados, lo que puedo decirle es el asueto de invierno en primaria para públicos y privados es del 3 al 14. Va a existir una evaluación seguramente que no va a ser el mismo 17 ni el 16, será previo con las autoridades sanitarias para ver cómo está la situación que motiva esta decisión. Y allí se informará, yo supongo que a mediados de la semana del 14, del 10, ¿verdad? Se informará cuándo será el reintegro de cursos y si hubiere alguna necesidad de continuidad, que esperemos que no, de evitar los contagios porque no ha bajado la ola de los mismos, veremos cómo continúa ANEP del 17 en adelante. Daisy, repito, tenemos que despedir la comida, ¿no? ¿Cómo se garantiza para estas semanas? ¿Cómo va a ser con ese ticket de 100 pesos? Y esto es algo que pidieron mucho los directores de escuela, que no hubiera entrega de ticket
porque les complicaba muchísimo el trámite, las le deposita a las planillas, personas. se deposita y yo puedo decirle que va a estar depositado, ustedes ya lo dijeron, 100 pesos por día entre el 13 y el 14 de julio, ya están todos los datos. Trabajó mucho primaria en esto, detectó 230 casos sin documento de identidad y ya encontramos que se trata de extranjeros y ya se estaba solucionando eso, y le puedo decir que cualquier consulta, porque está en la página de primaria, es al 2915-9473, 2916-0133, internos 252 y 253, y estoy dando el comunicado público para que ustedes no se conflictúen por los teléfonos, que ya está en la página de la Dirección de Primaria. Muchas gracias. No, ha sido un placer. Cerramos por aquí la entrevista, ya pasan 19 minutos de las 9 de la mañana.